Gracias a todos ustedes por su presencia, por haber elegido estar aquí ahora con nosotros en una ciudad Madrid pletórica de actividades. Esperamos estar a la altura de sus expectativas y, sobre todo, que se sientan motivados para intervenir en el coloquio. La sesión es más rica si la hacemos entre todos. Ayer fue así. Gracias a la Fundación MAPFRE, a su Instituto de Cultura, que hace posible este ciclo, España, Europa, Economía de la Creatividad, que ya está en su segundo año. Con la Fundación MAPFRE mantengo una relación que yo creo que ya se puede llamar amistad, que al igual que casi todo, como dijo el poeta Gil de Viedma, tiene ya 20 años. Una fundación que trabaja en la difusión de la verdad y de la belleza, dos necesidades básicas, y que de forma nada habitual en la temática de este tipo de instituciones dedicó una exposición hace un año al patrimonio, al románico catalán, un arte que ha hallado en su condición de austero, frugal, de proximidad y universal las bases de supervivencia, unas cualidades que probablemente deba recuperar la cultura de ahora en adelante. Gracias a Ignacio González Casasnovas, Iñaki para todos nosotros, que dirige las actividades de este auditorio y que desde el principio ha apoyado y sobre todo enriquecido este ciclo. Gracias. Y muchas gracias a nuestros dos ponentes, auténticos miembros del Dream Team Mundial del Patrimonio, que seguro que han tenido que batallar con su abultada agenda para estar hoy aquí, que también ellos nos han elegido. Gracias y esperemos que tampoco les defraudemos entre todos. El tema que hoy nos reúne es el patrimonio en el siglo XXI, herencia cultural y activo económico. Para desarrollarlo, probablemente resulta adecuado el título del Congreso del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que organizó precisamente Francesco Mandarín en Venecia en el año 2002 y que decía: un legado compartido, una responsabilidad común. El patrimonio es un legado de nuestros antecesores, de nuestros padres, patrimonio. Ellos nos lo han transmitido y nosotros debemos dejarlo a los que nos sucedan. Es, de hecho, un usufructo y como tal debemos tratarlo. Recordemos el juramento de los ciudadanos de las polis griegas que se comprometían a dejar su ciudad mejor y más bella que como la habían encontrado. A este patrimonio le podríamos aplicar las bellas palabras que el poeta Cavafis dedicó al arte. Da forma a la belleza, completando la vida, sin apenas sentir. El patrimonio, el concepto de patrimonio de la humanidad, libera este patrimonio de una consideración localista para ofrecerlo al conjunto de los habitantes del mundo. Y es en gran parte en esa posibilidad de visita y de disfrute donde reside el aspecto del patrimonio como activo económico, base del desarrollo y la riqueza de muchos lugares. En España sabemos muy bien de ello. Mañana se inicia la Feria Fitur, que tiene en el turismo cultural un gran apartado. Pero los que hemos sido, llamemos, educados en la lógica de la contabilidad de partida doble, de doble entrada, sabemos que a toda partida del activo le corresponde una del pasivo. Y así, el coste de la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio es elevado, y ahí es donde debemos apelar a esa común responsabilidad de tantos posibles agentes, del Estado, ciertamente, pero también, y quizás sobre todo, del conjunto de la sociedad civil. Desde los niños, con campañas de escuelas que adoptan monumentos, a los adultos reunidos en los amigos de siempre, con el ejemplo en el horizonte del National Trust británico, a las empresas, tanto locales como globales. Recordemos el ejemplo clásico de American Express con la rehabilitación de monumentos de especial simbolismo. El primero, la Estatua de la Libertad de Nueva York, y luego otros muchos, como el Arco de Triunfo en París. Ya que estamos en Francia, el efecto de una adecuada legislación fiscal ha hecho que las pequeñas y medianas empresas y los particulares se impliquen en el patrimonio de proximidad, dejando el otro al Estado francés. Para todo español, hablar de patrimonio resulta un sanísimo ejercicio de autoestima, una belleza que completa sin apenas sentir nuestras vidas. A nivel del patrimonio de la humanidad, España es el segundo país después de Italia en número de monumentos incluidos en la lista, 43 sobre un total que no llega a 950, 935, algo así. Y la gestión del patrimonio se destina el 1,2% del Producto Interior Bruto español. A nivel de Estado,
no solo se dedican fondos en España, sino de manera muy adecuada como forma de cooperación internacional. Un ejemplo del Estado español, que ya viene de la Segunda República de los años 30 y que causa la admiración de propios y extraños, es la magnífica red de paradores. Unos paradores que se han sabido enriquecer abriendo espacios para la música, para el arte, etcétera, haciendo posible este viajar disfrutando con los 5 sentidos. Y a nivel de sociedad civil disponemos de múltiples fundaciones que atienden a muy diversos e innovadores aspectos del patrimonio. Por ejemplo, el valor económico del patrimonio, la innovación. Juan Carlos Prieto ha intervenido en esto y nos hablará de esto. Unir patrimonio y creación contemporánea, como decía recientemente el Fórum d'Aviñón, y que aquí tenemos, por ejemplo, el caso del Monasterio de Silos como sala de exposiciones del Reina Sofía, las nuevas tecnologías, etc. En cambio, en España tenemos un déficit de implicación de los ciudadanos. Hay pocos amigos del patrimonio. Hay algunos, yo destacaría simplemente porque les conozco y les quiero mucho, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, sus amigos y ese magnífico festival Las Piedras Cantan, esta actividad festiva con que celebran a sus amigos y las nuevas rehabilitaciones cada año. Este regreso de la ciudadanía, este regreso de la ciudadanía, su implicación en la cultura, quizá pueda ser uno de estos posibles efectos positivos que buscamos ávidamente en la terrible crisis actual. Para hablar de todas estos múltiples vertientes del patrimonio en el siglo XXI, contamos hoy con 2 muy adecuados ponentes, ese Dream Team al que me he referido. El primer ponente, al que presentaré ahora, es Francesco Bandarin, italiano de nacimiento que vive y trabaja desde hace años en París. Después de muchos años dirigiendo el programa del World Heritage, del Patrimonio de la Humanidad, un logo presente, si lo recordamos seguro, en todos nuestros, llamémosles, paisajes del alma, ha sido promovido a director general adjunto de la UNESCO en el área de cultura. Que en un momento en que tanto se aprecia todo lo nuevo, nuevas tecnologías, nuevos soportes, se dé este puesto a alguien que se ha encargado del legado del pasado, dice mucho a favor de esta persona que hoy nos acompaña y de la propia UNESCO. Y sobre la UNESCO no puedo dejar de decir que se halla frente a problemas presupuestarios considerablemente más graves que los que nos afectan a todos, nuevamente por la retirada de la cuota de Estados Unidos. Y que creo que lo último que todos deseamos es que se recorte la UNESCO. Francesco, gracias por habernos elegido hoy, gracias por en su momento haber elegido aprender nuestra lengua con la que hoy vas a hablarnos y coraggio frente a tantos problemas. Por favor. Bueno, muchas gracias y antes de todo quería también agradecer a la Fundación MAPFRE y a Ignacio Casasnovas para esa invitación que sí era siempre es difícil encontrar huecos en la agenda, pero cuando me hablan de Madrid yo vengo siempre porque me gusta mucho la ciudad y también era una buena ocasión para encontrar un nuevo miembro del gobierno. Para mí fue un día bastante intensivo y agradable. Y ahora la chilella en la torta, como se dice. No, ese encuentro con ustedes que me da mucho gusto. Discúlpame, el español es de calle, no es... Eso es bueno, este es el de verdad. El presidente de la fundación me dio como regalo, no lo sabía, me dio como regalo la gramática oficial de español que fue financiada por la Fundación MAPFRE. No entiendo el mensaje. Muy sutil. Unos minutos de reflexión común sobre el tema de la ponencia, porque el tema de la ponencia es complicado, es el patrimonio del siglo XXI, no lo sabemos. En realidad yo pienso que todavía no estamos en el siglo XXI, estamos todavía en el siglo XX como por el patrimonio. Puede ser que estamos en el siglo XXI por otros asuntos, terrorismo y otros por el siglo XXI, pero el patrimonio todavía el siglo XX es más importante.
y rápidamente, porque el patrimonio cambia con las sociedades, no es lo mismo, ¿no? Lo que era el patrimonio del siglo XIX no es el patrimonio del siglo XX, la primera parte del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, y probablemente va a cambiar mucho. Por eso esta reflexión es muy compleja, difícil, nos interesa muchísimo, es el centro un poco también de la acción de la UNESCO, entender dónde vamos. Claro, nuestra tarea es más de proteger los sitios, los elementos inmateriales y todo. Entonces, también inventar nuevas definiciones. La definición del patrimonio inmaterial que fue introducida con la Convención del 2003 es muy interesante, ahora se está dando muchos frutos. Pero también tenemos que ver cómo se evoluciona, porque el tiempo cambia rápido. Dentro de 10 años, 15 años, 20 años vamos a encontrar nuevos problemas. ¿Por qué digo que cambia siempre el patrimonio con el concepto patrimonial con la sociedad? Mira lo que pasó. El patrimonio es un concepto moderno, no es un concepto de antigüedad. Como dicen algunos, beati gli antichi che non avevano l'antichità, beatos los antiguos que no tenían la antigüedad. Es solo con la sociedad burguesa de la Revolución Francesa que se puede hablar de patrimonio. Antes había los nobles que tenían los reyes que tenían sus propiedades. Con la Revolución Francesa, el pueblo se toma posesión de este patrimonio. Y el primero que hace lo destruye. Destruye los palacios reales, las iglesias y todo. Y después se da cuenta que al contrario es muy importante. Hay algunas reflexiones fundamentales al final del siglo XVIII, Quatremer de Quincy y otros, que identifican el patrimonio como el bien del pueblo. Lo estamos destruyendo, pero es nuestro, entonces se cambia completamente, se vuelve en patrimonio, que no es un caso, que es un concepto económico. Cuando usted habla con un banquiere de patrimonio, él sabe muy bien de qué habla, ¿no? Y cuando se habla de valores, siempre la gente de cultura habla de valores, los economistas y los banqueros saben muy bien de qué hablan, y entonces es un concepto económico. La origen del concepto económico, es muy interesante eso, ¿no? El origen del patrimonio es un concepto de sentido económico, en el sentido de una nación, de un pueblo. Y inician a hacer el contrario, lo clasifican, ¿no? y lo estudian, y se crean las primeras leyes. La primera parte del siglo XIX es una identificación, cuál es el patrimonio, ¿no? De entender lo que es. En la segunda parte, una vez que el patrimonio identificado y puesto en los registros del Estado como bien cultural, pero también económico, que se inicia una acción más ideológica de utilización del patrimonio. En la segunda mitad del siglo XIX el patrimonio se vuelve como instrumento de la creación de los Estados nacionales. Todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, cualquier parte, el patrimonio se pone al frente, los estados, los gobiernos lo ponen al frente como la identidad nacional. No, más que pueblo, identidad nacional. Son la burguesía que crea los estados nacionales en Italia, en Hungría, en todo el mundo, que lo identifica estrecho, es una identificación muy estrecha entre patrimonio y nación. Y a veces lo reinventan. No sé si conoces el libro magnífico que es The Invention of Tradition, la invención de la tradición de Hobsbawm. Fantástico, es revelador, porque prácticamente demuestra que muchos de las tradiciones y del patrimonio también son totalmente inventados. No existía tradición en Escocia de kilt, de nada antes del siglo XIX, ¿no? Es todo inventado. Y el patrimonio, también la visión de Viollet-le-Duc, de todo eso que reconstruye el patrimonio, ¿no? Es una reinvención, una reclasificación. Por eso que es muy importante entenderlo. Entonces, es una operación ideológica fuerte. En el siglo XX inicia una otra fase del patrimonio, puede ser la misma donde estamos. El patrimonio se vuelve algo muy importante para un número siempre creciente de personas, se vuelve un patrimonio de las masas, ¿no? No es más de la élite,
o de los expertos, simplifico mucho las masas. Y eso fue teorizado al inicio del siglo, ¿no? El culto moderno del patrimonio, de Riegl, 1903, es un texto absolutamente actual. Se puede leerlo hoy e entender el turismo de masa con Riegl. Un texto visionario sobre el patrimonio y que identifica el patrimonio como un elemento de culto de las masas, es un nuevo culto, ¿no?, de las masas. Y es verdad que es una nueva religión, el patrimonio se vuelve una nueva religión. Algunos hablan de cruzadas también, ¿no? La Heritage Crusade de Lowenthal, las cruzadas, ¿no?, porque se vuelve como una pasión, un culto, una manía, una obsesión, ¿no?, que identifica siempre más el patrimonio como el centro de la sociedad y que todo se debe hacer por el patrimonio, con reacciones que conocemos. Pero esto también, sobre todo en la segunda mitad del siglo, acompaña una evolución económica muy importante. El patrimonio en los años 50 todavía era limitado a una élite, hoy no lo es. Intenta ir al Louvre, ¿no?, intenta ir al Prado. El Louvre, 6,5 millones de personas, 6,5 millones de personas que lo visitan. No sé cuánto es el Prado, tiene que ser más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de fenómenos epocales, de peregrinaje de masas, más que Lourdes, más que Fátima, son peregrinajes, no son religiones, peregrinajes, cultos muy importantes, ¿no? Son elementos que son totalmente al centro de la sociedad, son al centro de nuestras ciudades capitales, son al centro de la sociedad, son al centro también de la industria del loisir, ¿no?, la economía del turismo de masa y todo. Verdad que la gente siempre quiere ir a la playa, pero ahora la playa se acompaña a la visita turística y todo. Y visito a veces muchos sitios, como pueden imaginar. A veces encuentro sitios que son prácticamente Disneylandia, Éfeso, no sé si conoce Éfeso, o Chichén Itzá en Yucatán. ¿Por qué son eso? Porque son muy cerca de los puertos donde llegan los cruceros. ¿Cuándo llegan? Cuando no se hunden. Cuando no se hunden. Entonces son elementos de atracción enormes, ¿no?, de masas siempre enormes, de una industria colosal, ¿no?, que el patrimonio sí le interesa más o menos, pero sobre todo le interesa mover esas enormes. Entonces estamos hablando ahora de un elemento que es central de toda la economía que crece más rápido, el crecimiento de la industria turística. Es tan rápido que no hay patrimonio suficiente. No, necesita inventarlo, ¿no? Ahora se crean formas de patrimonio nuevo para responder a la demanda de turismo. Los americanos siempre son a vanguardia de esto, ¿no? Entonces inventaron Disneylandia y todo, pero hay muchas Disneylandia que se crean también en áreas históricas, ¿no? Y estos son elementos importantes a ver, porque de un lado esto probablemente se va a desarrollar. Yo pienso que la economía del turismo, sabe que vi hoy en el periódico que este año vamos a tocar 1.000 millones de turistas en el mundo. Son muchos, ¿eh? No lo quieres en su ciudad. Sí, los tengo en mi calle. 1.000 millones son muchos, porque la población mundial, como son 7.000, son 1.000 millones, aunque hace turismo es mucho. Entonces, la economía va a ser dominante en el futuro, si intentamos encontrar pistas, ¿no?, para el futuro. La economía del turismo va a ser dominante en el destino del patrimonio. La economía del turismo es muy de corto plazo, ¿no? Son profitos rápidos, ¿no? Es una industria muy volátil, ¿no? No es una industria de largo plazo, ¿no? Dentro de 2 o 3 años tiene que resolver el problema del profito y todo. Y entonces el tratamiento del patrimonio va a ser así, ¿no? Y además es muy ligada a la logística. Por esto que digo, Éfeso, porque está a pocos kilómetros del puerto de Kushadasi. Chichén Itzá mismo está un patrimonio fuera de la logística tratado diferentemente. Entonces ahí se crean clases diferentes, ¿no?, de patrimonio, los que son riquísimos y los que no tienen nada, ¿no? Y además hay un cambio de sociedad. La sociedad se vuelve siempre más globalizada, ¿no? Una ciudad como donde vivo, París, o aquí también, Roma, Londres, son sociedades multiétnicas, ¿no? Entonces también
el patrimonio, o sea, inmobiliario, los sitios, el patrimonio museal, tiene una función diferente. Eso los museos están reflexionando mucho sobre esto, ¿no? Porque le interesa muchísimo el público de mañana, ¿no? ¿Cómo el público de mañana va a ser, cómo se puede atirar a eso? Si usted estudia el cambio de muchas exposiciones, ¿no? En Londres, por ejemplo, que es siempre muy atenta a ese cambio de sociedad, no se está cambiando mucho. Son exposiciones que atiran los chinos, que atiran los turcos, que atiran los indios, ¿no? Intentan de encontrar públicos mirándose. Eso es interesante, ¿no? Importante también culturalmente. Y tercero, y después acabo, si miramos al futuro, es el web, porque el patrimonio virtual se está volviendo siempre más interesante. Hay una coincidencia también lingüística, se habla de sitios históricos o sitio web. El turismo virtual es enorme, es algo que parece un poco extraño, nosotros somos acostumbrados a tocar la piedra. Hay gente que hace turismo virtual, que se pasa es un fenómeno que yo pienso cambia la relación entre un público y el público y el patrimonio. Y el público influencia a los políticos, que a su lado influencian el patrimonio. Entonces, todos estos circuitos son algunas pistas de reflexión para el futuro. Pienso que no sabemos, es siempre difícil ver en la bola de cristal, pero son elementos muy importantes para la reflexión. Economía, sociedad y informática, en el sentido de tecnologías y todo, cómo cambia la percepción, el conocimiento, percepción y utilización del patrimonio. Gracias. El segundo ponente es Juan Carlos Prieto. Juan Carlos dirige desde hace años la Fundación de Santa María la Real, acertadamente orientada al desarrollo mediante la valorización del patrimonio en Palencia, en el románico de Palencia. Es un ejemplo de un patrimonio nada polvoriento. La Fundación es activa y ha sido siempre pionera en múltiples aspectos, desde la rehabilitación a la creación de ejemplares escuelas-taller en los oficios que rodean al patrimonio, a la creación de una residencia denominada con mucha sensibilidad de la tercera actividad. Y sin olvidar, sino todo lo contrario, el conocimiento del arte y de su historia, con una magnífica enciclopedia del románico. En Nápoles, que es el paroxismo del patrimonio, dicen: quien no sabe, no ve, quien no conoce, no vede. La Fundación nos enseña también a ver. Juan Carlos, gracias por habernos enseñado tantas cosas, gracias por habernos elegido hoy y por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradecer a Ignacio Casanovas, la Fundación Mafre, esta invitación que nos honra, naturalmente. Agradecer la presentación de Francesca, que yo creo que ha sido pues tremendamente justa con Francesco Bandarín, al decir que está en el Dream Team del patrimonio, y creo que has exagerado bastante cuando te refieres a mí. No. Bueno, yo voy a contar un caso práctico. La verdad es que la presentación que nos ha hecho Francesco ha sido interesantísima, ¿no? Yo creo que ha sido una reflexión pues que nos resulta tremendamente conveniente a todos en estos momentos, ¿no? Un poco lo que se me pidió es que hiciera una bajada a terreno, ¿no? Como hacemos en Santa María la Real, un caso práctico de cómo, bueno, pues trabajamos con esta herencia recibida, en nuestro caso fundamentalmente con el románico, y cómo trabajamos o cómo hemos llegado al siglo XXI, pues desarrollando pues una serie de procesos que generan desarrollo, ¿no? Santa María la Real es un movimiento que surge hace casi 40 años. Que pusieron en marcha un grupo, ahora les decimos emprendedores. Entonces eran pues un grupo de entusiastas, o yo lo suelo decir así un poco amigable, eran 4 descerebrados, ¿no? Capitaneados por José María Pérez Peridis, que este es un emprendedor de verdad, y que se proponen, ¿no? Pues hace casi 40 años, promover la conservación y restauración, el máximo esplendor, decían entonces, del monasterio de Santa María la Real. Que el monasterio de Santa María la Real estaba así. Esta es la herencia, cuando decimos el título de la ponencia, ¿no? La herencia recibida, pues recibimos estas ruinas, ¿no? En España, pues la verdad es que este tipo de modelos lamentablemente abundaban, ¿no? El monasterio de Santa María la Real tenía este lamentable estado de conservación, y este grupo de emprendedores
que fue la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar, pues consiguieron devolver el monasterio efectivamente a su máximo esplendor. Lo consiguieron, ¿eh? Y hoy el monasterio pues es un edificio que, pues aparte de estar restaurado, se ha rehabilitado como un instituto de enseñanzas medias, como la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, naturalmente, la sede de la Fundación Santa María la Real. ¿Y cómo consiguió esto esta asociación de amigos, este grupo de emprendedores del siglo XX? Pues lo consiguen a través de otro compromiso que establecieron con la Administración. Es decir, bueno, vamos a colaborar con la Administración. Desde Santa María la Real no veréis nunca una noticia diciendo, pues se ha caído tal edificio o es un desastre. No, siempre nuestra política ha sido colaborar con la Administración y decir, bueno, pues creemos que los programas de formación y empleo ligados al patrimonio pueden ser exitosos, ¿no? Y precisamente fue esto, ¿no? Ligar dos problemas enormes que había en los años 70. El patrimonio estaba pues bastante mal, y en España había una crisis tan grande como la de hoy, que era con un problema enorme, más de un 50% de desempleo juvenil, y sumando estos dos problemas, el patrimonio por el suelo y un montón de gente que estaba en el paro, pues al final, juntando los problemas, se resuelve esta ecuación, ¿no? Y se inventan pues las escuelas taller, precisamente en dos proyectos que dirigía José María Peridis entonces, que era el monasterio de San Benito en Valladolid y el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo. Los programas de formación y empleo, las escuelas taller, son programas en los que los jóvenes trabajaban aprendiendo y aprendían trabajando a través de la recuperación de antiguos oficios. Se recuperaban, primero, los edificios, se recuperaban antiguos maestros que eran capaces de desarrollar oficios que en España se estaban perdiendo, y lo más importante de todo, se recuperaban personas que no tenían ningún futuro y, lo peor de todo, no tenían ninguna visión, ¿no? Por el programa de escuelas taller en España hemos pasado más de 700.000 personas. Es un programa que se ha exportado a Latinoamérica y se ha exportado a otros países, que al final veremos algunas imágenes. Bueno, escuelas taller se han hecho de todo en España. Este era el perfil, muchachos, muchachas, que bueno, pues han ido formando y que se han ido convirtiendo en profesionales. Y desde luego en Santa María la Real pues así ha ido sucediendo, ¿no? En el año 88 el monasterio se termina de restaurar. La fundación, en este caso el Centro Estudio Románico, recibe su primer premio Europa Nostra. Está José María Peridis en el medio, ¿no?, recibiendo a Su Majestad la Reina. Tenemos a José María Aznar, entonces era el presidente de la Comunidad de Castilla y León, y este muchacho del buzo amarillo era pues uno de los monitores entonces, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, no? Pues ahí se produce uno de los hitos más importantes de nuestra organización. Aquel objetivo, ¿no?, de mantener en el máximo esplendor el monasterio se cumple, el monasterio se rehabilita y ya está. Y se habían hecho escuelas taller, se había cumplido el segundo de colaborar con la Administración, y decimos, bueno, pues objetivo cumplido, pues ya está. Pero claro, ahí es donde realmente comienza nuestra andadura, ¿no? Comienza nuestra andadura porque la organización va madurando y nos empezamos a plantear otras cosas. Nos empezamos a plantear que lo importante no solamente el monasterio, lo importante no es restaurar edificios, no es estudiar los edificios, sino lo importante es que a través de todos estos procesos generemos empleo, generemos economía, lo que ahora decimos generar desarrollo, ¿eh? Y esta es nuestra misión, generar desarrollo, pensando en que el patrimonio pues es la base de este desarrollo, patrimonio cultural, natural y desde luego el social, porque pensamos en las personas, ¿eh? Todo esto que hacemos tiene que servir para beneficiar a las personas, que las personas encuentren su modo de vida. Bueno, la organización se sigue planteando nuevos objetivos, fomentar los estudios, la organización. ¿Y esto por qué? Porque damos con una fórmula, ¿no?, que son estas tres líneas de abajo. Es decir, si nosotros pretendemos generar desarrollo en torno al patrimonio, o sea, si el patrimonio va a ser nuestra forma de vida, pues tenemos que poner en marcha un ciclo. Nosotros decimos, primero, si queremos vivir del patrimonio, lo tenemos que estudiar y contar. Estudio, difusión. Segundo, si queremos vivir del patrimonio, lo tenemos que conservar y restaurar. Tiene que estar listo para revista. Y por último, explotarlo con responsabilidad, o sea, obtener un retorno pues de las inversiones que hemos ido haciendo, porque por entonces nos dimos cuenta que todo el dinero que se metía en patrimonio no era un gasto, era una inversión. Y esto, que es un concepto que hoy manejamos fácilmente, pues hace 15 años no era tan fácil de entender esto, ¿no? Bueno, y nos damos cuenta que alrededor del monasterio de Aguilar, pues en torno a 50 kilómetros alrededor de Aguilar, pues hay más de 100 iglesias románicas.
en unos paisajes, fijaros, extraordinarios, ¿no? Y decimos, esta es la base de desarrollo. En el pueblo, en Aguilar, que somos de pueblo, de Palencia, y que en Palencia pues lo que hay son galletas y tal, le decían a Peridis, nuestro presidente, decía, hombre, Peridis, tú que eres de Madrid, ¿cómo no nos traes una industria aquí a Aguilar? Y decía, pues si ya la tenemos, si nuestra industria son estas iglesias, esto es nuestra industria. La gente no se lo creía mucho en el pueblo, pero bueno, fuimos trabajando. Creamos un centro de documentación de arte románico donde nos pusimos a trabajar románico y a estudiarlo. Empezamos a hacer cursos de verano, seminarios. Vamos este año por el curso 26, 26 sobre historia de Monacato, o sea que ya se tiene bastante tradición. Cursos sobre restauración, cursos de historia medieval, cursos prácticos de románico a todos los niveles, desde niños hasta expertos, ¿no? Todos estos cursos se han publicado, es decir, que todo esto estudio-difusión se estudia y se cuenta constantemente, los temas de difusión se han trabajado y desde luego uno de los proyectos estrella más importantes de la Fundación Santa María Guerrero, la Enciclopedia del Románico. Empezamos a trabajar, bueno, vamos a hacer todo el estudio del románico de Palencia, que nos parecía a nosotros hacer el románico de Palencia como una cosa heroica, ¿no? Porque había pues 250 iglesias y entonces no encontrábamos dinero para hacer el románico de Palencia, nadie nos lo financiaba. Hasta que un presidente de una caja de ahorro nos dijo, hombre, es que sois unos pardillos, pero ¿cómo os vamos a financiar hacer el románico de Palencia? Hombre, no. Yo os financio si hacéis todo el románico de Castilla y León. Joder, nosotros, la verdad es que nos pareció una locura, porque hacer todo Castilla y León, ni sabíamos las iglesias que había en Castilla y León. Y pasamos de un proyecto de 200 y pico iglesias de Palencia a hacer pues unas 2.000 iglesias que había en Castilla y León entonces, y para nosotros aquello fue tremendo, ¿no? Pero, mira, empezamos, nos hicimos todos los estudios históricos, bibliografías, levantamiento de todos los planos. ¿Y cómo hicimos esto? Pues como sabíamos, con los parados, con programas de desempleo, programas, con toda la gente íbamos al INEN, a ver, los historiadores en paro, los arquitectos, venga, su primer empleo, tal. Y es un trabajo que se ha ido haciendo con gente del paro. Un buen día terminamos Castilla y León, terminamos los 17 tomos de Castilla y León y este mismo presidente de Caja de Ahorros nos dijo, oye, pero ¿os habéis cansado ya del románico? Pues tenéis más románico en toda España. Y seguimos trabajando, y hoy pues tenemos pues prácticamente todo el románico de España, estamos rematando pues, Cataluña, nos queda un poco de Huesca y un poco de Galicia. O sea que en 4 años más o menos, 4 o 5 años, pues veremos en la calle todo el románico. En estos momentos son 40 y tantos tomos de todo el románico español, hay estudiados unos 7.000 edificios, una cosa pues impresionante, ¿no? Una cosa impresionante. Estudio y difusión. ¿Dónde contamos más cosas? Pues en el propio monasterio. En el propio monasterio a través de programas de reproducción, porque el monasterio es el centro de trabajo de todo lo que hacemos en Aguilar y lo que queremos es que la gente venga a Aguilar y visite el románico. O sea, nuestro centro no es más que el punto de, el concepto este que es muy clásico, ¿no? De que el territorio es el gran museo y hay una puerta de entrada que es nuestro monasterio. Bueno, los niños, los programas interactivos, etcétera. Primero, estudio y difusión. Segundo, si queremos que el patrimonio, el románico, se convierta en nuestro foco de desarrollo, nos tenemos que comprometer además con conservarlo. Esto requiere una dificultad añadida porque los fondos necesarios y los recursos pues son mayores que para estudiarlo, ¿no? Bueno, al principio un poco nos pasó lo mismo. Empezamos a restaurar una iglesia, buscábamos dinero, hacíamos la segunda, ya no... Y resulta que aprendimos aquella lección, ¿no? de no ser pardillos y, pues vamos a pensar en grupos de iglesias, ¿no? Vamos, en vez de buscar financiación de una en una, vamos a buscar financiación de muchas en muchas, ¿no? Tuvimos el primer gran empuje en esto fue un conjunto de iglesias que tenían pinturas murales, a través de una ayuda de la Fundación Caja Madrid, y entonces hicimos un programa de 9 iglesias, aquello funcionó, ese modelo lo trasladamos a la antigua Merindad de Campó, ¿no? Donde empezamos a hacer iglesias en Cantabria, tal, también con la Fundación Caja Madrid y el Gobierno de Cantabria, y el proyecto, este modelo de desarrollo territorial explota con el Plan Románico Norte. El Plan Románico Norte es uno de los proyectos más ambiciosos que se están desarrollando en torno a esto, ¿no? Esta es la antigua Merindad de Campó, ¿no? La mancha amarilla es Palencia, la roja es Burgos, el azul es Cantabria. Entonces conseguimos poner en marcha un plan de conservación, restauración de iglesias románicas en la antigua Merindad de Campó. Un total, Castilla y León son 54 iglesias, las de Cantabria eran unas 15 o 16, un total 70 iglesias románicas. Románico Norte ha sido la clave de éxito
de estos modelos. Los anteriores proyectos fueron la clave de aprendizaje de estos proyectos. Son proyectos que no solamente se intervienen en las iglesias, sino que son proyectos de carácter territorial. Se intervienen en las iglesias, se intervienen en los territorios, se intervienen en los bienes muebles, nos estudiamos los territorios y es un programa de desarrollo territorial. Nos estudiamos los edificios, los levantamientos arqueológicos, es muy importante. Trabajamos con la gente, estas son las reuniones que hacemos en las iglesias, con los vecinos de las localidades. Perdón, vamos hacia adelante. Nos hacemos las excavaciones, los estudios previos, excavaciones arqueológicas. No me voy a entretener mucho. Los proyectos, estos son imágenes de las iglesias. Esta es una imagen antes de la restauración, una imagen después de la restauración. Hay iglesias donde se interviene de verdad, hay iglesias que no necesitan y lo único que se hace es conservar, y hay iglesias que, bueno, pues lamentablemente están muy mal y hay que entrar pues bastante fuerte, ¿no? Este es un antes de una intervención, este es un después de una intervención. Hemos encontrado, en estas iglesias encontramos cosas tremendamente importantes. Se han encontrado antiguas pinturas murales. Esta portada del siglo XII, inédita, completamente desaparecida, ¿no? y que vea la luz, ¿no? Y que además a través de programas de puesta en valor, ¿no? Y de iluminación, pues la verdad es que hemos encontrado tesoros importantes. Iglesias como esta de Olleros de Pisuerga, ¿no? Que son iglesias rupestres de un valor incalculable y que a través de sencillos programas de innovación, ¿no? Como la iluminación, pues son iglesias que han cobrado pues un protagonismo importantísimo, ¿no? Los bienes muebles, intervenimos, elementos, pinturas murales, elementos de madera policromada, y sobre todo este programa incide muchísimo en los entornos, ¿no? Los entornos de nuestras iglesias pueden ser o fantásticos o aparecer estas cosas, ¿no? Esto no es una cuestión de dinero, ni es una cuestión de, esto es una cuestión de educación, ¿no? En las localidades no somos capaces de ver que la báscula de las patatas no puede estar ahí, ¿no? Bueno, aparecen cosas fantásticas, restos arqueológicos, estas cosas que las cajas de arroz financian en pueblos donde no hay niños, ¿no? Y terminan, bueno, estas cosas que no tienen ni comentario, ¿no? Se trabaja en los entornos y se comunica. Y se comunica. Para nosotros es importantísimo esta comunión entre las organizaciones, en este caso la Junta de Castilla y León, que financia y promueve este proyecto, en la relación con los obispados, con los vecinos, con los alcaldes, con los sacristanes, con las señoras, pues esto hay que contarlo, ¿no? Y lo contamos pues de todo tipo, ¿no? Carteles, folletos, visitas, Lo contamos a los niños en un programa que se llama Te vas a quedar de piedra, ¿no? Esto es una cosa que aprendimos en estos proyectos iniciales. No se puede entrar a saco en estos pueblos donde tienen una mentalidad pues bastante obsoleta, pero es la que hay, y no te puedes pelear contra la pared. Y entonces aprendimos que teníamos que empezar a trabajar con los niños. La educación empieza desde las épocas jóvenes, ¿no? Y los niños lo entienden a la primera, ¿no? Esta imagen es fantástica, ¿no? Los niños entienden perfecto lo que es el patrimonio, el paisaje, el paisanaje. Esto los niños lo entienden. Una niña de 5 años se lo explicas y ya automáticamente lo plasma en un dibujo, ¿no? Se gana estos programas de desarrollo a través de la educación, ¿no? Y la formación a los niños, ¿no? Lo contamos en las ferias, estamos en ARPA, ¿no? Como gran proyecto de comunicación de nuestra comunidad y de España, ¿no? Y bueno, pues estamos presentes, ¿no? Con este tipo de modelos. Este tipo de modelos, como Románico Norte, que ha sido estrella, ¿no? En cuanto a las actividades de la Fundación Santa María la Real, ¿no? Pues se ha exportado, ¿no? Y se ha exportado a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, ¿no? Y se ha exportado con un proyecto con la Junta de Castilla y León y con Iberdrola y con el Ministerio de Cultura de Portugal. Se ha exportado en un modelo transnacional, ¿no? Entre España y Portugal, en el que estamos trabajando en total en 30 y tantas iglesias románicas, ¿no? Que fijaros, es un modelo fantástico, ¿no? De cooperación entre entidades públicas, entre entidades regionales, públicas y entidades nacionales, con la financiación de grandes compañías como Iberdrola y la participación de entidades locales, ¿no? Arraigadas al territorio en proyectos pues de esta envergadura, ¿no? Con iglesias pues fantásticas, ¿no? Bien, todos estos proyectos de carácter territorial en los que participan muchísimos profesionales, ¿no? Arquitectos, historiadores, arqueólogos, siempre había un aspecto que a nosotros nos costaba un poco, ¿no? Que eran los temas más de estudios previos, de temas de materiales, de temas estructurales. Teníamos que encargar proyectos a ingenierías, a cosas que nos costaban mucho dinero y no nos ofrecían muchos resultados, ¿no? Total, que decidimos hace unos años montar un centro de tecnologías aplicadas a las cuestiones de patrimonio, ¿no? Hemos trabajado en varias cosas.
El tema en el que más estamos trabajando en este momento es el tema de la conservación. Fijaros, durante unos años hemos sido afortunados, ¿no?, en España. Yo creo que ha habido una inversión extraordinaria por parte de las administraciones nacionales, locales, de las administraciones privadas, fundaciones, bancos, grandes empresas. Hemos tenido la gran fortuna de que se ha avanzado en la restauración. Y yo creo que estamos de acuerdo en que ha habido un avance enorme. Nosotros pensamos que en estas épocas de ajuste, pues tenemos que dar una solución. Porque es verdad que no vamos a contar con los recursos necesarios para seguir invirtiendo. Por lo tanto, lo que proponemos es, con los pocos recursos que tengamos, vamos a tratar de conservar y de mantener todas aquellas inversiones que se han hecho. Que no tengamos dentro de 10 años o 20 años que volver otra vez a restaurar lo mismo. Y claro, nosotros estamos trabajando con muchas iglesias, pues todas las del Plan Románico Norte, Guadalajara, Castilla. Bueno, entonces lo que estamos trabajando es en un sistema de control online que nos dice qué les pasa a los edificios en tiempo real. Es un programa que atiende a un concepto de integral de gestión del patrimonio que se basa en la catalogación, la conservación, todo el tema de consumo energético, ahorro, iluminación, en la difusión de los programas, el control de visitas y un tema importantísimo en este momento que es la seguridad, ¿no? Bien, y entonces lo que hemos hecho es un sistema propio en el que instalamos en estos edificios pues una serie de sondas y una serie de aparatos que nos dicen en todo momento qué es lo que le pasa a nuestros edificios. Y nos lo dice a través de un sistema que nosotros podemos ver en cualquier sitio y que podemos volcar a los usuarios a través de una serie de sistemas web en los que nos dice qué humedad, qué temperatura, las grietas se hacen más grandes, más pequeñas, si hay un incendio, si hay una presencia, si se llama una virgen, si hay un tema de mala iluminación, bueno, cualquier tema podemos. Y sobre todo, esto, más que pensar en la herramienta, lo que nos tiene que servir es para tomar decisiones, para saber que tenemos que atender con los recursos que tengamos y evitar que se deterioren cosas en las que se ha invertido muchísimo dinero. Esto tenemos claro. Y desde luego es uno de los programas de innovación en los que la Fundación Santa María Real pues está trabajando en este momento, ¿no? Fijaros que pasamos de programas de innovación en cuanto a la intervención con gente desempleada, ¿no? Pasamos a sistemas de innovación en cuanto al concepto de la búsqueda de todo el conocimiento con programas con la enciclopedia, que pasamos por conceptos de innovación en los programas de desarrollo territorial, ¿no? Ahora estamos trabajando en las nuevas tecnologías y, desde luego, el concepto de innovación para nosotros está presente. En este momento es un concepto que está presente, por muchas razones. Estamos recibiendo colaboración de fundaciones como Cotec, que se dedica a la fundación. Estamos participando con la Junta de Castilla y León en todo el programa de ARPA de este año, que es la innovación en patrimonio. O sea, para nosotros el tema de la innovación hoy es un tema absolutamente clave, ¿no? Bien, pero hasta ahora lo que hemos estado haciendo es invertir en temas de estudio y difusión y en temas de conservación, restauración. Hay un momento en el que hay que obtener unos recursos. Estas cosas hay que financiarlas. Y Santa María Real lo que hemos ido haciendo es poner en marcha una serie de iniciativas empresariales que lo que hacen es generar empleo y obtener recursos. ¿Qué iniciativas hemos ido poniendo en marcha? Pues muy fácil. Si hacemos la enciclopedia del románico, lo que ponemos en marcha es una editorial que lo que hace es comercializa este producto. Lo que no podemos es generar valor añadido y que ese valor añadido se lo lleve no sé qué editorial de Madrid o de Barcelona o de no sé dónde. No. Hacemos una editorial y comercializamos y vendemos estos productos. Ponemos en marcha una empresa que se dedica a hacer reproducciones artísticas y maquetas, las habréis visto casi todos vosotros, en el que pues no tienen que hacerlo los chinos, las tenemos que hacer nosotros y comercializarlas y venderlas. Empezamos haciendo iglesias románicas y del Camino de Santiago y hemos terminado haciendo las imágenes a los franceses y lo que haga falta. Y son empresas que facturan, que tienen sus beneficios a final de año y que generan empleo. Hemos puesto en marcha una empresa de restauración. Todo esto son sociedades limitadas de las que la Fundación es propietaria. Y una empresa de las que más éxito nos está dando es nuestra empresa de restauración, Patrimonio y Restauración. Claro, si desarrollamos Románico Norte con la Junta de Castilla y León, pues tenemos que comprometernos no solamente a hacer los proyectos, sino a ejecutarlos.
Claro, es que si no te viene una empresa de Madrid o de no sé dónde y te meten la mano en la cartera, ¿no? Y resulta que sacamos el beneficio de los territorios, que es donde tiene que estar, ¿no? Y patrimonio y restauración, pues ¿qué hace? Pues restaura iglesias, naturalmente. ¿Y qué ocurre? Hay un propietario que dice, oiga, pues yo no tengo una iglesia, yo tengo una casa en el pueblo aquí. Pues no, se la hacemos, naturalmente, le restauramos su casa. Y hay alguien que dice, pues yo no tengo ni una casa antigua ni nada, yo tengo ahí pues le hacemos una casa nueva, no hay ningún problema. Y le hacemos una casa nueva con lo que haga falta. Estamos trabajando en el territorio, somos una empresa de construcción y le hacemos lo que sea. Pero este valor del territorio, esta plusvalía, estas casas se hacen porque se están restaurando iglesias románicas en la zona. Y entonces esa plusvalía tiene que quedar en nuestras organizaciones, tiene que quedar en el sector, por decirlo de alguna manera, en el sector del patrimonio, ¿no? Nos hemos comprometido con las personas mayores, hemos rehabilitado este edificio, naturalmente con una escuela taller, y hoy pues damos atención a través de... Tercera edad no nos gusta nada, ¿no? Entonces nos gusta mucho más el concepto de tercera actividad, ¿no? Nuestros abuelos están con mucha actividad, ¿no? Y con programas de integración social, etcétera, etcétera. Fijaros hasta ahora, siempre que se hace ver cómo se rentabiliza el patrimonio, decimos, hacemos una especie de relación biunívoca, ¿no? Patrimonio, pues para rentabilizarlo, turismo. Fijaros, hasta ahora hemos hablado de propuestas económicas en las que el turismo todavía no había entrado. Ahora sí, ¿no? Pues es cierto que hemos puesto en marcha una serie de centros de turismo rural. En este momento tenemos 4 centros, la posada del monasterio de Santa María Real, rehabilitada por una escuela taller, casitas en torno a Aguilar de Campoo, todas en pueblos donde tiene iglesia románica, un antiguo molino rehabilitado, es decir, centros. ¿Para qué? Pues para la gente que viene a visitar el románico, se aloje en edificios, primero, que hemos restaurado nosotros y que gestionamos nosotros. Porque es que si no, el del hotel de la Plaza del Pueblo, tú le estás metiendo valor añadido ahí y claro, luego le dices, oiga usted, propietario del hotel, ¿nos puede usted colaborar? Hace, no, yo estoy ganando mi dinero y no quiero saber nada. Bueno, pues nos comprometemos con la generación de empleo y la generación de recursos económicos. Nos hemos adentrado, por supuesto, en el terreno de las nuevas tecnologías a través de los programas web. Pusimos en marcha Red Oficios, que es el gran portal de todas las escuelas taller y que tenía mucha incidencia en Latinoamérica. Se creó Canal Patrimonio, que esta es una de las grandes apuestas audiovisuales de la Fundación Santa María Real. Hoy Canal Patrimonio pues está teniendo una media de 10.000 entradas diarias de unos 160, 170 países. Hemos llegado a tener hasta 30 y tantos mil entradas en algunos momentos. Y hoy, precisamente, hemos presentado en la Fundación Cotec pues Románico Digital. Románico Digital es la gran plataforma en donde hemos volcado toda la información de la enciclopedia del románico, esos 40 y tantos tomos más los que quedan, a través de una página web que está absolutamente linkada, con un tesaurus de unos 3.000 y pico conceptos que podemos ligar. O sea, yo puedo entrar y buscar qué iglesias tienen capiteles en las que tengan arpías de la provincia de no sé dónde y que además el arco sea tal. Pumba, y te sale toda la lista de... O sea, una página en la que realmente no hay información, sino que lo que aportamos es conocimiento del románico, ¿no? Nos hemos adentrado en el terreno de la comunicación también a través de la creación de una productora, ¿no? Empezamos a hacer pequeños vídeos para nuestras páginas web y al final pues lo que hemos terminado es haciendo programas para Televisión Española y bueno, pues a finales de este mes arranca una serie que saldrá los domingos que se llama Luz y Misterio de Catedrales. Hemos hecho Las Claves del Románico y hemos hecho pues unas cuantas series para televisión, ¿no? Y ya terminando, este es uno de los proyectos que nos dio bastante gusto hacer, ¿no? En San Luis, en Senegal, estuvimos trabajando con la Agencia de Cooperación Internacional y con el Ministerio de Trabajo para poner en marcha escuelas taller. Conseguimos en San Luis poner 5 escuelas taller en torno a patrimonio, turismo, etcétera. Tenemos la visita de Francesco Bandarín, que nos visitó ahí a los alumnos. Es una ciudad patrimonio de la humanidad y estaba regular, ¿no? Mantenida, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que gracias al programa Escuela Taller pues se ha trabajado bastante, ¿no? Y se ha conseguido pues avanzar un poco, ¿no? Ahí en San Luis, ¿no? El último de los programas en los que estamos metidos estamos trabajando en Latinoamérica. Durante años pusimos en marcha escuelas taller y lo que estamos haciendo ahora es comprometernos. Hemos montado una empresa participada con socios chilenos en los que estamos trabajando, pues hemos hecho distintas consultorías y sobre todo ahora estamos trabajando en un proyecto que es para nosotros muy, muy importante, que es el proyecto de las fortificaciones
en Valdivia es un conjunto de 17 fortificaciones de la colonia española que son en un paisaje extraordinario es zona de Patagonia, ya está un poquito al norte de Chiloé, ¿no? Y bueno, pues es de un interés ambiental, turístico, histórico, por supuesto, pues fantástico, ¿no? Suelo acabar las presentaciones con esta imagen, ¿no? Santa María la Real hace 35 años era esto, ¿no? Y gracias al grupo de emprendedores que empezó, ¿no? Gracias a este constante apuesta por la innovación, por el aportar conocimiento a todos los procesos, ¿no? Y gracias a un montón de instituciones públicas, privadas, que han colaborado con nosotros y que nos han acompañado a lo largo de todos estos años, pues se ha conseguido pasar de esta ruina, ¿no? A todas las actividades culturales y de desarrollo que hemos trabajado a lo largo de estos años, pues aproximadamente unas 2.200 o 2.300 personas. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que no he exagerado cuando te he presentado, me he quedado bastante corta, me estoy dando cuenta por momentos. Y deberíamos dejar aquí este diálogo, que creo que ha demostrado que hemos hecho bien en elegirnos unos a otros, y muchas gracias a todos.